Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy, amigos míos, tenemos una noticia bomba, una que realmente va a sacudir el mundo de las celebridades. Prepárense porque lo que les voy a contar no se lo esperaban absolutamente nadie. Y es que cuando el reloj marcó el 5 de febrero, el universo de los fans de Hande y Kerem, de hecho el mundo del espectáculo en general, dio un vuelco. Hoy vamos a desmenuzar todos los detalles, vamos a analizar qué pasó, por qué pasó, y sobre todo, ¿qué significa esto para el futuro? Les prometo que no van a querer perderse ni un segundo de este vídeo porque está cargado de información exclusiva y jugosa. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de sorpresas y emociones. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les gustan este tipo de noticias, el chisme, el drama y el entretenimiento, no se les olvide darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. El 5 de febrero. Esa fecha quedará grabada en la mente de miles, millones quizás, de seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El dúo que incendió la pantalla en Senkalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos lugares del mundo, quienes llevaron su romance de la ficción a la realidad, quienes nos hicieron creer en los cuentos de hadas y en el amor verdadero. Bueno, parece que los cuentos de hadas también tienen capítulos oscuros. Y es que la noticia que explotó ese día, como una bomba precisamente, nadie la veía venir. Hablamos de que después de meses de rumores, especulaciones, y hasta negaciones por parte de ambos, se confirmó lo que muchos temían, se habló, se comentó entre susurros y que al final terminó siendo la realidad: Hande y Kerem ya no son pareja. Sí, así como lo escuchan, o lo leen. Se acabó el hanque, se terminó el sueño de tantos fans. Y no se equivoquen, no es un rumor más, no es una especulación de esas que circulan por redes sociales, esta vez es una confirmación, una realidad que nos golpeó a todos como un balde de agua fría. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron, el hashtag de la pareja se incendió, pero esta vez no de amor precisamente, sino de confusión, tristeza y hasta desilusión. Por todas partes se podían leer mensajes de fans que no entendían qué había pasado, que se preguntaban dónde fue a parar todo ese amor que se profesaban públicamente. Y es que recordemos que su relación no fue precisamente un secreto, desde el inicio la vivieron de manera muy abierta, compartiendo momentos juntos, dejándose ver en redes sociales y hasta enviándose mensajes de amor que nos hacían suspirar a todos. No obstante, parece que detrás de esas escenas de amor y felicidad, había una realidad mucho más compleja, una que desconocíamos y que hoy se nos revela de la manera más dolorosa posible. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se rompió esa magia? Esa es la pregunta del millón y por supuesto, aquí vamos a tratar de analizar las posibles razones que pudieron llevar a esta separación. Tenemos que entender que las relaciones, incluso las más públicas, son complejas y están llenas de matices que nosotros, como espectadores, no siempre vemos. Es fácil dejarse llevar por las apariencias y creer que todo es perfecto, especialmente cuando se trata de parejas famosas que suelen proyectar una imagen idealizada. Pero la realidad, como siempre, es mucho más cruda y muchas veces más dolorosa. Algunos rumores apuntan a que las agendas de trabajo de ambos pudieron haber sido un factor determinante. Recordemos que Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados en Turquía y en el mundo, sus compromisos profesionales los llevan de un lado a otro, dejándoles poco tiempo para compartir como pareja. La distancia, el estrés del trabajo y las largas jornadas de grabación pueden desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. Otros rumores, que por supuesto no están confirmados, hablan de posibles diferencias irreconciliables entre ambos, diferencias de personalidad, de visión de futuro o simplemente de incompatibilidad que, a pesar del amor que sentían, terminaron siendo más fuertes. También se ha hablado de terceras personas, de supuestos acercamientos a otras figuras del mundo del espectáculo que pudieron haber generado celos o desconfianza. En fin, el mundo del chisme está lleno de especulaciones y es muy difícil saber cuál es la verdad detrás de todo esto. Lo cierto es que independientemente de cuáles hayan sido las razones, la realidad es que Hande y Kerem han puesto punto final a su relación y que ahora cada uno debe seguir su camino por separado. Y claro, este anuncio también ha traído consigo otra ola de reacciones, los fans que todavía se niegan a creerlo y que piden una reconciliación, los que ya habían visto venir esta sit.
y los que se sienten decepcionados, pero también, y aunque cueste admitirlo, algunos comentarios de alivio. Sí, como lo oyen, hay quien nunca estuvo muy contento con esta relación y que ahora celebra el fin del Hanke. Pero en medio de todo este mar de opiniones y sentimientos, hay algo que no podemos olvidar, y es que Hande y Kerem son dos personas, dos seres humanos que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Así como aplaudimos y celebramos su relación, también debemos respetar su decisión de separarse, por más dolorosa que sea para nosotros como fans. Y es que al final del día, la vida sigue, y así como ellos siguen sus caminos por separado, nosotros debemos seguir adelante también. Es cierto, es difícil aceptar que el cuento de hadas terminó, que el amor que vimos en pantalla y fuera de ella ya no existe, pero tenemos que entender que las relaciones son cíclicas, a veces duran para siempre, otras veces solo un tiempo, y lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Pero la noticia no se detiene ahí, porque esta ruptura, además de la tristeza que genera, también plantea muchas preguntas sobre el futuro de ambos actores. ¿Cómo afectará esta separación sus carreras? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Cómo será su relación profesional a partir de ahora? Estas son algunas de las preguntas que muchos se hacen y a las que trataremos de dar respuesta en los próximos minutos. Primero, es importante mencionar que ambos actores tienen una trayectoria profesional impresionante, tanto antes como durante su relación. Hande, con su belleza y talento, ha protagonizado exitosas series de televisión y ha participado en campañas publicitarias de reconocidas marcas. Kerem, por su parte, también ha demostrado su versatilidad como actor y ha logrado conquistar al público con su carisma y atractivo. La química que demostraron en Senkalkam fue innegable y los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión. Pero ahora, tras su separación, se abre un nuevo capítulo en sus carreras profesionales. Algunos especulan que podrían evitar trabajar juntos en el futuro para evitar incomodidades y mantener una distancia que les permita sanar y seguir adelante. Otros, en cambio, creen que podrían llegar a un acuerdo profesional para seguir colaborando en proyectos que sean beneficiosos para ambos. Después de todo, son dos profesionales que saben separar la vida personal de la laboral y que podrían seguir trabajando juntos, si así lo deciden. Aunque por supuesto la dinámica sería diferente, ya no estaría la misma magia que veíamos antes y que tanto nos gustaba. También es importante recordar que independientemente de su relación personal, ambos tienen un gran potencial como actores y seguramente seguirán protagonizando importantes proyectos en el futuro. Sus fans, por supuesto, estarán ahí para apoyarlos, tanto individualmente como en conjunto, si deciden trabajar juntos nuevamente. Pero más allá de las especulaciones sobre el futuro profesional de ambos, también es importante reflexionar sobre el impacto que esta separación tiene en la percepción que tenemos del amor y las relaciones. Y es que muchas veces idealizamos a las parejas famosas, las vemos como modelos a seguir y creemos que su amor es perfecto e indestructible. Pero la realidad es que, como todos los demás, estas parejas también enfrentan dificultades y desafíos, y a veces las cosas no funcionan como esperamos. Y esto no es una crítica hacia Hande y Kerem, ni mucho menos, simplemente es una reflexión sobre cómo proyectamos nuestras propias expectativas en las relaciones de los demás y cómo debemos aprender a separar la ficción de la realidad. Quizás esta separación sea una oportunidad para que todos aprendamos que el amor no es un cuento de hadas, que las relaciones requieren trabajo y esfuerzo, y que a veces simplemente no están destinadas a durar para siempre. Que lo importante es aprender de las experiencias, amar con intensidad y dejar ir cuando es necesario. Y bueno, después de toda esta tormenta de información y emociones, es hora de hacer un pequeño alto para recapitular y analizar lo que ha sucedido hasta ahora. Tenemos que reconocer que la noticia de la separación de Hande y Kerem nos ha tomado a todos por sorpresa y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en el mundo del espectáculo en general. Hemos hablado de las posibles razones de la ruptura, de los rumores y especulaciones que han surgido, del impacto que esta separación tendrá en sus carreras profesionales y de cómo nos afecta a nosotros como fans. Y quizás, lo más importante de todo, hemos reflexionado sobre cómo percibimos las relaciones y cómo debemos aprender a separar la realidad de la ficción. Ahora, es importante ser justos con ambos y no caer en juicios apresurados o comentarios hirientes. Ambos han demostrado ser grandes profesionales y merecen respeto y admiración por su trabajo. Recordemos que detrás de cada personaje famoso, hay personas que también sufren y que necesitan espacio para sanar y seguir adelante.
Así que en lugar de criticar o juzgar, tratemos de entender y apoyar a Ande y Kerem en esta nueva etapa de sus vidas. Y claro, como siempre en estos casos, no podemos olvidar el impacto que esto tiene en los fans. Para muchos, esta pareja era un símbolo de amor verdadero, un ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Y ahora, con su separación, muchos se sienten desilusionados y tristes. Pero es importante recordar que el amor no es una propiedad de nadie, y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Así que en lugar de aferrarnos al pasado y lamentarnos por lo que pudo ser, tratemos de mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Quizás esta separación sea una oportunidad para que ambos encuentren la felicidad de otra manera y para que nosotros, como fans, también aprendamos a amar y a dejar ir. Y hablando de amor, también es importante recordar que aunque esta relación haya terminado, el amor que Ande y Kerem nos transmitieron a través de sus personajes y de su relación, permanecerá en nuestros corazones. La magia de Senkalkam seguirá intacta y las escenas de amor que nos hicieron suspirar seguirán siendo parte de nuestros recuerdos. Así que en lugar de borrar esa historia de nuestras vidas, podemos recordarla con cariño y agradecimiento por los buenos momentos que nos brindó. Y ahora sí, después de haber analizado todos los detalles de esta noticia bomba, ha llegado el momento de ir cerrando el vídeo. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este viaje lleno de emociones y sorpresas. Hoy hemos hablado de la noticia que sacudió al mundo de las celebridades el 5 de febrero, la confirmación de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones de esta ruptura, el impacto que tendrá en sus carreras profesionales y cómo nos afecta a nosotros como fans. También hemos reflexionado sobre la percepción que tenemos del amor y las relaciones, y sobre la importancia de respetar las decisiones de cada persona, por más dolorosas que sean para nosotros. Hemos recordado que el amor no es un cuento de hadas, que las relaciones requieren trabajo y esfuerzo, y que a veces simplemente no están destinadas a durar para siempre. Lo importante es aprender de las experiencias, amar con intensidad y dejar ir cuando es necesario. Y también hemos recordado que aunque esta relación haya terminado, el amor que Hande y Kerem nos transmitieron a través de sus personajes y de su relación, permanecerá en nuestros corazones. Así que en lugar de lamentarnos por lo que pudo ser, tratemos de mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante e informativo. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y como siempre, quiero animarlos a que dejen sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Cómo se sienten como fans de Hande y Kerem? ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de ambos actores? Queremos saber su opinión y crear un debate constructivo y respetuoso. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras ideas y sentimientos, siempre con respeto y tolerancia. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. De esta manera, nos ayudan a crecer y a llegar a más personas. Y recuerden que tenemos muchos más vídeos interesantes y divertidos esperándolos en nuestro canal. Así que no se pierdan nuestras próximas publicaciones. Y con esto me despido, pero no sin antes desearles lo mejor y agradecerles una vez más por su apoyo. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Adiós.